El sábado es el sello de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios. La santidad es el sello de Dios. Estamos hablando de un mismo tema, con diferentes énfasis, pero al final el mismo requisito para llegar a donde Dios está. Y justamente ese es el tema que durante estos días hemos ido estudiando, así que vamos de lleno e ingresemos a la lección de escuela sabática. Hola, soy tu amigo el Pastor Ferdi. Bienvenido a nuestra comunidad. Gracias por formar parte activa de nuestra comunidad y también por el apoyo, los consejos y las oraciones que vamos recibiendo para poder mejorar con nuestro programa y qué más con el estudio de la lección de escuela sabática. Iniciamos un nuevo tema. Iniciamos una nueva semana y queremos que la gracia del Señor nos dé sabiduría para poder compartir el tema de esta semana con nuestros estudiantes. ¿Qué te parece si oramos para poder iniciar con nuestra lección? Santo y maravilloso Padre, queremos pedir tu presencia y tu compañía para que nuestras mentes puedan unirse con el cielo y poder recibir tu palabra a través de nuestro folleto de la escuela sabática, que es nuestro estudio avanzado de la Biblia. Guárdanos, por favor, y danos de tu sabiduría. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces en este momento al estudio de nuestra lección. El título para esta semana es El fundamento del gobierno de Dios. Estamos ya en la lección 9, así que vamos adelante con nuestra lección. Texto central, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es el texto principal que hemos tenido para esta semana y vamos a ir analizándolo al finalizar nuestro estudio. Vamos a continuar. ¿Cuál es la temática de la lección? Bueno, tenemos la lección dividida en 3 partes: el Santísimo, la ley y finalmente la marca. ¿Cómo están distribuidos los temas? El Santísimo el día domingo, la ley el día lunes y la marca los días miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí. ¿Qué es el lugar santísimo? Es la primera pregunta que nos ayuda a ingresar al tema de esta semana. 2 textos bíblicos y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Está en Éxodo 25:16 y Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que entramos al lugar santísimo. ¿Qué era el Santísimo? El lugar santísimo del santuario, en ese lugar se desarrollaba el juicio. ¿Y de qué consistía el juicio? El juicio consistía en quitar el pecado del campamento, eliminar el pecado. Mientras que durante el año se recibían a las víctimas y se transfería el pecado colocando la mano, arrepintiéndose, confesando el pecado al corderito que representaba a Cristo. Durante 364 días al año se realizaba esta ceremonia donde se acumulaba los pecados en el templo, en la parte del lugar santo. Claro, ellos tenían 360 días, estamos hablando en el contexto actual de 365. Entonces, 364 días al año se acumulaba el pecado en el lugar santo. Pero una vez al año se transfería del lugar santo al Santísimo y del Santísimo se quitaba el pecado del campamento, de la presencia de aquellos quienes estaban presenciando y eran parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esa era la función del Santísimo. Pero había algunos elementos que tenía el Santísimo para que nosotros podamos comprender la profundidad del ministerio de Cristo, pero también los elementos sumamente importantes. ¿Cuáles eran? Número 1, la Shekinah.
La Shekinah era la presencia de Dios, el fuego constante que estaba allí. Y el arca del pacto. Dos elementos, Dios representado a través de la Shekinah y el arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Pues contenía el maná, que es la palabra viva, es Cristo, que nos revitaliza. Tenía la vara de Aarón, símbolo de autoridad, símbolo de gobierno, de dominio, y los 10 mandamientos, la forma del gobierno de Dios manifestado en 10 principios o en 10 mandatos que contienen los principios de Dios. Amor a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el espíritu, con todo lo que tengamos, y amor al prójimo como a nosotros mismos. Increíble. El Santísimo era un espacio sumamente importante dentro de las actividades del santuario, pero el lugar santísimo tenía una función sumamente vital. Transportar, o el pecado que había sido transportado al santuario, en el lugar santísimo se lo cogía, como dijimos al inicio, se agarraba a este principio, o este pecado, perdón, y se lo llevaba fuera del santuario. Por eso es que la semana pasada un hermano nos hacía una pregunta. ¿Es cierto que el sacerdote moría? Sí, los sacerdotes llevaban campanas y llevaban una cuerda, porque el objetivo de esa fiesta, el Yom Kippur, era extirpar el pecado del campamento. Pero si había una persona que no había confesado su pecado, entonces no podía extirparse el pecado, no podía quitarse el pecado del campamento. Por eso eran días de preparación para alcanzar la santidad de toda la nación, para que ese día se cumpliera con el propósito, quitar el pecado, extirpar el pecado del campamento, alejar el pecado a través de Azazel y que la nación no tuviera más pecados. Por eso era importante este evento. Vamos adelante. Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante la ley de Dios? Vimos que en el lugar santísimo está presente la ley de Dios en el santuario, en el arca del pacto y también en la Shekinah. Pero ahora vamos a ver por qué es tan importante la ley. Vamos adelante. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. La ley es maravillosa. La ley es la expresión escrita de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La obediencia es parte atractiva dentro de una relación. Yo quiero que me obedezcan, como también las personas que están alrededor mío quieren que le obedezcamos o quieren que yo le obedezca. Todos queremos ser obedecidos. Entonces, cuando trasladamos estos principios al cielo, Dios espera nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque de manera sencilla, Él tiene razón. Él tiene razón cuando te dice que por ese camino las cosas no van a salir bien. Él tiene razón cuando te dice que por este camino, aunque no te guste, es el sendero correcto. Él tiene razón cuando te dice, ¿quieres ser feliz? Perdona a los demás. Él tiene razón en su palabra. Por eso es que la ley es santa, es buena. Los mandamientos de Dios son buenos porque pretende Dios a través de su mandamiento evitarnos sufrimiento. Pero como seres humanos, esperamos todavía caernos para poder comprender la voluntad de Dios. Este es un pensamiento que está escrito en la lección. Quise colocarlo aquí porque es sumamente importante. Escrito por John Wesley. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó Cristo. No fue eliminada. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente. Disculpen, aquí me olvidé compartir la presentación. Ahora sí. Debe permanecer vigente sobre toda la humanidad
y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Qué maravilloso pensamiento. ¿Qué encontramos aquí entonces? Nosotros encontramos el concepto del ámbito protestante. Nosotros como Iglesia Adventista no hemos inventado la interpretación de las profecías. Nosotros no hemos inventado nada nuevo. Nosotros hemos recibido como herencia la creencia profética de aquellos que nos antecedieron, podríamos decir, de las últimas dos iglesias, Filadelfia y antes de ello, Sardis. Nosotros recibimos esa herencia profética y como iglesia abrazamos esa identidad profética y la utilizamos hoy para generar identidad y para que sea el fuego que nos motive a dar el estudio bíblico. Por eso es que el mensaje del segundo ángel, cuando dice que ha caído Babilonia, no está hablando de Babilonia como pueblo como sistema, sino está hablando de todos aquellos grupos protestantes que al mensaje del segundo ángel se alinearon tal cual Babilonia. Es decir, eliminaron su concepto profético, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué la ley es importante? Porque si eliminamos el concepto del santuario, eliminamos el juicio y eliminamos la ley. Si no hay un concepto claro del santuario, entonces vamos a tener problemas. Porque, ¿de qué sirve entonces un juicio? Si no hay un santuario en el cielo, basta con que Jesús resucitó. Pides perdón y aunque mueres, pues terminó allí nuestra existencia. Porque luego vamos al cielo y por la eternidad vamos a vivir, mientras que en la tierra sigue habiendo dolor y sufrimiento, una convivencia de lo bueno y lo malo. Pero cuando vamos al concepto del santuario, entendemos que lo malo va a terminar, va a acabar, va a finalizar. Y es por eso que el Señor nos compartió esa doctrina tan maravillosa. Esquivar al santuario es destruir el sacerdocio de Cristo. Por eso es que la bestia durante 1260 años se encargó de destruir los símbolos del atrio, la muerte y la resurrección. Y transfirió el concepto sagrado, santo, maravilloso del santuario en una actividad. Por eso es importante la ley, porque la ley nos describe, el mandamiento nos muestra que va a haber un juicio, que todo lo malo va a finalizar, que el bien y el mal no van a convivir para siempre, sino que hay un punto final. Y la ley en el santuario es la exigencia de Dios para el ser humano. Y Cristo como ser humano se presenta ante el Padre y dice, yo estoy manifestando, estoy compartiendo mi perfección, mi vida santa, con la de mis hermanos. Y ahí entramos todos aquellos quienes queremos ser santos. Vamos a la última parte. Entonces, sabiendo que la ley es importante porque a través de ella hay un juicio y la erradicación del mal, ¿cuál es la marca de Dios y por qué es importante? Vamos a ver entonces, hablar acerca de la marca. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice el texto bíblico que adoremos. Fuimos creados con propósito. El mensaje de los tres ángeles resalta el concepto creacionista de un Dios creador. La oración, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, tiene una conexión con el cuarto mandamiento. El Dios creador del Antiguo Testamento es el mismo Dios creador del Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ahora es restaurador. La adoración es únicamente al Creador, al que crea. La adoración es para el que crea. Y doblemente la adoración, una adoración duplicada, no duplicada, sino doble sería la palabra más correcta, porque no solamente es creador, es restaurador. Entonces, el sábado es la pausa semanal para recordar al Creador. El sábado es la marca que nos recuerda al Creador. El sábado es la señal que nosotros
utilizamos para decir, yo reconozco que Dios es creador. El sábado es el nexo entre el Edén y la tierra nueva. El sábado es el nexo en este planeta que un día vamos a volver a tener al Edén y un día vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el sábado se convierte en la marca que corresponde a aquellos que dicen, yo, Señor, te adoro. Yo te adoro. Cada sábado que vamos a la iglesia, nosotros adoramos a Dios. Si no guardamos el sábado desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado, entonces no estamos adorando. Estamos haciendo cualquier cosa menos la adoración, porque la adoración es completa. Suelo hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si enamoras con alguien y este alguien te dice, te voy a dar 364 días de mi vida, pero un día me voy a ir con una persona que me conquistó en el pasado, mi expareja? ¿Le aceptarías? No. Ya, me voy a ir solo 2 horas con mi expareja. ¿Aceptarías una relación con una persona que te dice que va a ir 2 horas por año con una persona ajena a ti? No, es ilógico. Es algo salido de toda mente humana, es una locura. Entonces, si tú y yo, que somos siervos de Dios, creación de Dios, no aceptamos 2 horas de infidelidad dentro de miles de horas con esa persona, ¿por qué creemos que Dios aceptará 3 horas de culto, 4 horas de culto? Ahí el desafío, ahí la dificultad, ahí el momento donde justamente consideramos el tema de la adoración. La enemistad en el cielo fue iniciada por el diablo a causa de la adoración. Él quiso ser adorado. El espíritu de profecía nos describe que cuando Jesús fue presentado y cuando se organizó los planes de la creación de la tierra y Satanás no fue, en ese tiempo Lucifer no fue invitado, su corazón comenzó a entrar en lucha y él creyó merecer adoración, más adoración que el Hijo de Dios. Ahora, como él es echado, él pierde, él utiliza al cuerno pequeño, él utiliza a la bestia de Apocalipsis 13 para atacar al sábado, la bestia de Apocalipsis 13 que sale del agua, de las muchas aguas, que es Europa y es el poder religioso de aquel tiempo, en la Edad Media. Y este poder ataca el sábado. ¿Y por qué ataca el sábado? Porque este poder tiene un origen pagano. Y el sábado elimina el paganismo. El sábado reconoce a Dios como creador. El sábado tiene el propósito de hacernos recordar de quién venimos. Y es por ello que el sábado es el punto principal. Es la marca de Dios, no solamente por guardar el sábado unas horas, no, porque es la santidad de todo el día. Es la preparación de los días de la semana. El sábado no inicia el viernes a la preparación, no, el sábado comienza cuando el sábado termina. Inicia la cuenta regresiva de cómo me preparé. Si durante la semana yo no he cantado himnos, el sábado no voy a querer adorar. Si durante la semana no he orado nada, el sábado voy a querer orar y voy a pelear que por qué se ora poco. La oración larga no es en el púlpito, la oración larga es en la cama. Por eso el diablo ataca el sábado, porque es la huella de que existe Dios, la marca de que hay un Dios creador. Es el freno para este mundo que se va en picada. ¿Me doy a entender? El mensaje del primer ángel hace un llamado a la adoración. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. El segundo mensaje describe, adoremos a Dios, porque la adoración en todas las iglesias nominales se han caído. Se acabó. Perdieron su identidad profética, se dejaron guiar por el preterismo y el futurismo, se olvidaron del historicismo y la interpretación profética. Pero esa herencia lo tiene la iglesia adventista y por eso todos los sistemas han caído.
Y finalmente, guardar los mandamientos de Dios hace referencia al Antiguo y Nuevo Testamento. Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los que tienen el Antiguo Testamento, a la ley, como parte de su estilo de vida, y tienen el testimonio, la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio? El Nuevo Testamento, que describe lo que hizo Jesús y que a causa de Jesús muchas cosas pasaron, como la creación del cristianismo que hasta hoy vive. Y Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía, abarcando ahora los libros de Elena G. de White, la inspiración profética, que nos dan testimonio de Jesús y nos dan testimonio de la Biblia. ¡Qué maravilloso! Y toda esa herramienta bíblica, mandamientos de Dios, testimonio de Jesús, nos habla de Cristo y nos llama a adorarlo, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es perfecto y porque Él siempre tuvo la razón. Y porque su palabra es verdadera, porque tiene razón en todo lo que dice. Si no la cumplimos, nos hacemos necios. Impresionante, ¿verdad? Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Entonces, ¿qué podemos encontrar en nuestro texto bíblico? El dragón se airó contra la mujer. El dragón se enojó porque Cristo estaba por entrar al Santísimo, porque el diablo quería destruir el concepto del lugar santísimo, porque el diablo quería eliminar los mandamientos. Y se fue a combatir al resto de sus hijos. Colocó a través de sus poderes todo lo necesario para apartarlos de la ley. Y finalmente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es curioso que esta marca se encuentre en la frente. Solamente la marca de Dios es en la frente. Haciendo un pequeño estudio, un análisis allí con la concordancia, me pregunté por qué en la frente. El sumo sacerdote tenía en la frente la palabra santidad, y todos los sacerdotes que trabajaban en el templo, si eran nombrados sumos sacerdotes, entonces llevarían la palabra santidad. Entonces nosotros, imitando a nuestro sumo sacerdote Jesús santo, Dios pide que tú y yo seamos santos, que vivamos una vida santa. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos con el resumen de los títulos. El santuario contiene la ley inmutable de Dios, cuyo centro es el sábado, una marca de Dios anunciada por los 3 ángeles. Este resumen lo hemos traído en base a los títulos de la lección de esta semana. Vamos con la parte final. Aplica. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es memorizar los 10 mandamientos. No existe forma de poder colocar la verdad en nuestro corazón si no es memorizando. Tenemos que memorizar. Hagamos todo lo posible para poder memorizar el tema de los 10 mandamientos. Memoricemos partes de la Biblia. Y número 2, integra los eventos finales a las profecías a los eventos del santuario. Te vas a dar cuenta que el santuario, o dentro del santuario, están todas las profecías. Las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años, que es lo mismo, que 1260 días o años. La aparición del día de la muerte de Cristo, la venida de Jesús, la destrucción, la instauración de un nuevo reino, todo está allí. Hagamos un alto y digámosle al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero yo en mi corazón guardar tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, hasta aquí yo he luchado por querer tener razón? Hasta aquí yo, aunque he sido cristiano, adventista, siempre he procurado tener la razón. Pero esta noche he aprendido que tú tienes la razón, y la razón está en tu palabra, no solamente en lo que yo pienso, no solamente en cómo lo veo, sino en cómo en cada página sagrada está escrita. ¿Por qué no le decimos este día a Dios: Señor, restaura mi corazón y hazme un fiel obrero tuyo? Ahí donde estás, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos al Señor: restaura mi vida y coloca tu ley en mi corazón? Santo y maravilloso Padre, muchas gracias porque nos amas, nos proteges, nos cuidas y nos das la certeza de la salvación. Instrúyenos en esta hora, protégenos, y que todo lo que podamos hacer
pueda sumar a nuestra lealtad, a nuestra obediencia. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a darte siempre el primer lugar. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Nos despedimos, seguros de que la gracia de nuestro Dios nos acompaña y seguros de que el Señor puede obrar milagros en nuestros corazones. Nos vemos hasta la próxima semana, seguros de que seguimos estudiando nuestra lección en la escuela más grande del mundo. Más de 21 millones de adventistas integran nuestra escuela sabática. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Un fuerte abrazo y un feliz sábado para todos ustedes. Chao, chao.